Muy buenas tardes a todos los que nos están observando desde la página del Facebook de la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Les damos la bienvenida al Seminario Virtual Paraguay en el Mundo, Literatura Paraguaya y Lengua Española. En esta ocasión tenemos como expositor al doctor José Vicente Peiró Barco, con el tema Expansión de la novela paraguaya, de 1965 al 2000. También los estaremos esperando próximamente el lunes 14 de junio, para que vayan ya agendando. Les pedimos que pongan presente en la sección de comentarios con los 3 últimos números de cédula de identidad, por favor, para la asistencia y los certificados correspondientes. Voy a presentar, tengo el orgullo, el honor de presentar al doctor José Vicente Peiró, doctor investigador por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y actualmente crítico literario y de artes escénicas del suplemento cultural Palabras del diario valenciano Las Provincias. También colabora en otras revistas de esta disciplina como Red Escénica, Artes Escénicas y Primer Acto. Es presidente de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana desde el 2005, vicepresidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, vocal de la Asociación Española de Críticos Literarios y miembro de la Academia de Artes Escénicas Españolas. Ha sido jurado de los premios institucionales valencianos más relevantes, como el Valencia de la institución Alfonso el Magnánim o de Ciudad Valencia del Ayuntamiento, o de los premios de las artes escénicas valencianas y premios nacionales como el de la crítica, el de literatura dramática del Ministerio de Cultura y los Max de teatro. En el ámbito de la literatura hispanoamericana, materia en la que ha publicado, entre otras obras, las músicas de Cortázar. Dentro de la literatura paraguaya, artículos literarios, la narrativa paraguaya actual, 1980-1995, La venganza imposible, y en 2018, sobre narrativa paraguaya, siglos XX y XXI, junto a la profesora Teresa Méndez Fay, además de diversas ediciones críticas, como la dedicada a la novela Mancuello y la perdiz, de Carlos Villagra Marsal, para la editorial Cátedra, además de participar en más de 60 congresos con ponencias sobre el tema. Es miembro del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana desde 1992 y de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Defendió su tesis doctoral en el año 2000 con el título de Literatura y Sociedad, la narrativa paraguaya actual, con la calificación cum laude. En Paraguay ha colaborado en los diarios Noticias, ABC Color, La Nación y Última Hora. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Valencia, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana. Su último libro es de un crítico de las provincias, o de provincias, dedicado al teatro valenciano entre 2014 y 2017. Entre las más de 50 publicaciones, entre libros y capítulos o artículos de ediciones colectivas. Le damos la bienvenida al doctor José Vicente Peiró Barco. Hola, muy buenas casi noches aquí, tardes en Paraguay. Bueno, ahora habrán visto ustedes una suerte de bipolaridad, ¿no?, entre las artes escénicas y la hispanoamericana, pero bueno, esto es lo que lleva la vida. Han sido siempre mis dos ramas, aunque ya prácticamente me he quedado con Paraguay en exclusiva, ¿no?, dentro de hispanoamericana. Ya no suelo leer alguna novela, pero no estoy, lo que dedico de hispanoamericana es a Paraguay, realmente. Y bueno, sí, aquella tesis que fue voluminosa, que encauzó una persona presente aquí, con la que luego he tenido el verdadero placer, y ha sido para mí algo maravilloso publicar un libro junto a ella, junto a Teresa Méndez Fay, que bueno, yo llegué a Paraguay
allá por el año 95, un poco despistado, esperando encontrar bibliotecas y ahora sí que hay, pero la última vez que estuve en 2013 sí que había, pero en aquella época pues la biblioteca estaba en la casa particular de los escritores y gracias a la profesora Méndez Fay pues pude obtener el contacto con todos ellos y gracias a la profesora Eva Agüero del Instituto Superior de Lenguas, que estaba entonces allí y yo estaba en el programa Intercampus, que me dejó usar su teléfono para casi llevarla a la ruina económica con tanta llamada de teléfono a tanto escritor. Así que como ven ustedes, tengo buena memoria y no olvido a las personas que me han ayudado en todo momento. La última vez que estuve fue casi para hablar de crítica literaria con el profesor Victorio Suárez en la Universidad Nacional, allá por 2013. Alguna cara como la de Esther González Palacios que veo por aquí abajo la recuerdo perfectamente de aquella jornada. Amarilis, o sea, recuerdo, bueno, tantas personas que no conocía entonces que bueno, me acuerdo de Esther porque sí que tiene. Bueno, el caso es que estuve pues hablando de crítica. Y hoy pues vuelvo en este seminario virtual que es real, aunque no podamos abrazarnos ni darnos besos ni nada de nada en estos momentos tan terribles para la humanidad, pues sí que me ha venido muy bien retomar un poquito lo que fue en el fondo el tema de mi tesis doctoral, ampliándola en 10 años, porque si fueron 2.200 y pico páginas, esto es un resumen de la tesis que publicó la Universidad del Norte, no es una letra muy grande y es un simple resumen, o sea, son 1.000 páginas. Aquellas 2.200 páginas, bueno, hubieran quedado en este libro, hubieran quedado en unas 1.500 aproximadamente, pero bueno, tuve que acotar. Mi idea era haber hecho los años 70, pero claro, quedaba muy extenso el trabajo. Entonces lo acotamos en los 80 con marcas como el nacimiento de la editorial Napa, con Bautista Rivarola Mato, y pues mi intención es que con el tiempo yo tengo muchas cosas escritas y ahora cuando pase abandone la docencia y ya esté jubilado y me dedique a investigación exclusivamente, esto que queda ampliado en un paseo largo por toda la historia de la narrativa paraguaya, incluyendo las narraciones en verso de la época colonial, ¿no? Ese trabajo está en marcha, prácticamente tiene muchas partes acabadas y bueno, lo que estoy tratando, y ahora partiendo de este trabajo sobre la narrativa paraguaya, ya no actual, sino de fin de siglo, es ir hacia una, digamos, contextualización global que no sea una acotación periódica como era esta tesis, ¿no? Ha habido muchos cambios. El primero que he cambiado he sido yo, evidentemente. Uno madura más. De esto ya estamos hablando de una tesis que empezó hace pues 27 años, porque esto en realidad lo empecé en el año 94, ¿no? Luego defendí una tesina sobre el fiscal de Augusto Roa Bastos y a continuación ya fui a Paraguay y a recoger ese material que he dicho antes y que encontré con tantas entrevistas de escritores. Conservo los cuadernos de notas que están aquí. Yo tengo un armario entero de papeles y de muchísimas notas tomadas y suplementos de periódicos que ya deben estar rompiéndose el papel. Lo tengo aquí en mi armario guardado. Los libros ya están un poco más dispersos porque, claro, todos no caben, ¿no? En casa. Tengan ustedes que, como ha dicho Miriam, pues tengo una labor como crítico y aquí ahora mismo veo 2 columnas aquí que me esperan este verano y evidentemente no me va a dar tiempo a leerlo todo, evidentemente. Y bueno, contextualizando lo que fue este trabajo, que se trataba de encontrar, no para ustedes, para Paraguay, sino para el resto del mundo, por eso cabe bien en este seminario de Paraguay en el mundo, o la literatura, o en este caso la narrativa paraguaya en el mundo. Algún día también haré lo del teatro. Contextualizando fuera de esta acotación temporal
década y media, o poco más de década y media, y parando, digamos que en un año 2000, pues lo que hay que decir es que posiblemente una obra tan loada y tan premiada como Chico Bizarro y las moscas de Mónica Bustos no existiría si no hubiera habido antes, un siglo antes, prácticamente un tal Adriano Mateo Aguiar o Fortunato Toranzos Bardel, hombres, personas que han pasado de puntillas en las historias de la narrativa de Paraguay o de la literatura paraguaya en general, y que gracias pues a figuras como Raúl Amaral pues se ha mantenido su memoria, luego Teresa Méndez con su conocido diccionario de la literatura paraguaya, y bueno, nos los han salvado un poquito de ese olvido y de quedar, digamos que sucumbidos ante o debajo de un edificio en escombros llamado literatura paraguaya que había que ordenar y reconstruir, ¿no? Creo que tanto un servidor como otros compañeros que se han dedicado, sobre todo también Teresa, en una ordenación de materiales fabulosa, y siguiendo aquellos trabajos, pues tanto de Josefina Pla, aquellos trabajos teóricos, como Rubén Vareiro, Saguier, que también me ayudó mucho cuando él estaba en París de embajador, personas, el mismo Roabasto, pues me atendió por teléfono cuando vivía en Toulouse. O sea, hemos conseguido entre muchas personas pues construir un edificio que existía, los materiales estaban ahí, y realmente lo que había que darle un soporte crítico, una investigación que en el fondo es individual, porque son trabajos individuales, pero como hemos demostrado Teresa Méndez y yo en un libro compartido, que ella trabajó más que yo en ese libro, todo hay que reconocerlo, hay que decir que entre todos hemos puesto nuestro empujoncito para que ahora mismo los jóvenes tengan un aparato crítico y unas historias de la literatura paraguaya donde no se desprecia absolutamente a nadie. Mi objetivo con ese trabajo, por eso es tan enorme, por eso mi tesis fue tan enorme, fue ser incluyente. No traté de buscar la calidad. La calidad ya la dirá cada uno. Cada uno nos puede gustar un libro o no gustar. Entonces, lo que traté siempre es de decir, esto existe. Ya luego entraremos en el valor de cada obra, y todas las obras en el fondo tenían su valor, todas, aunque fuera por el contexto social en que fueron escritas. Yo recuerdo una novela de 1920 para mí fundamental, que es Aurora, de Juan Estefanich. O Estefanich, nunca se sabe cómo se dirá. Esta novela para mí es fundamental en la literatura paraguaya, porque es una de las primeras grandes novelas extensas que hay, donde retrata la asunción de la época, con todos los complots políticos, las tramas entre el costumbrismo y la novela, digamos, sociopolítica, ¿no? Anda por ahí. Entonces estás descubriendo aquella asunción de 1920 que este hombre nos quiso, con su visión ideológica, evidentemente, porque todos los escritores acaban mostrando una visión ideológica, aunque parezca que no tenga ninguna y que sean asépticos, siempre hay una ideología. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, cuando uno lo lee, a lo que se está enfrentando, ¿no? Entonces, pongo, por ejemplo, porque esta fue, aparte ya de lo de José Rodríguez Alcalá Ignacia, de esta novela naturalista sobre el tema de la mujer caída, década y media anterior, esta novela es fundamental, como lo fueron los relatos de Teresa Lamas. Pero esto los conocimos porque hubo una familia, los Rodríguez Alcalá, que tiraron adelante y publicaron todas sus obras, dieron importancia a la literatura, y esta familia, pues habría que hacer un monumento familiar en general a todos los Rodríguez Alcalá y Lamas, porque no nos olvidemos de Vicente Lamas, que también fue un buen narrador, y un cuento maravilloso que se llama El abogado. Pero sinceramente, pues como vemos, lo mismo que los investigadores que fuimos a Paraguay allá por los años 90, nos encontramos con que todo debía partir de una iniciativa individual. La literatura nació por estas iniciativas individuales. Pero sigo pensando que
tenemos un vacío de la primera época de la independencia. Ahí no sabemos si por efectos de la censura o por qué del gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, porque simplemente había otras cosas que hacer o un país entero por hacer. Ahí no tenemos un vacío, pues lo que tenemos es Juan Andrés Gelli, que se marchó a Argentina y realmente no es un autor de ficción, es un ensayista o articulista y no un autor de ficción. Y yo no quiero mezclar la ficción nunca con el ensayo, ¿no? Con lo que es realidad pura, aunque tenga desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Pero ya habría cosas, me imagino, ya habría trabajos, ya habría algo escrito, alguien escribiría algo. Ahí tenemos un vacío, no sabemos si algún día se llenará, y realmente cuando uno acude luego posteriormente a la era de Carlos Antonio López, pues se encuentra lee el Paraguay Independiente, por ejemplo. Precisamente uno de los Rodríguez Alcalá, Guido, me llevó al archivo cuando estaba en una casa y había que mirar. Ahí ya hablo del año 96. Ustedes se acordarán mejor dónde estaba, porque a mí me llevó él y yo no me acuerdo ni dónde estaba. Y ahí pues, yo leí el Paraguay Independiente y no encontré ninguna narración ni nada. Todo eran proclamas, sobre todo contra los Cambá, contra los brasileños. Y bueno, interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista literario, nada interesante hasta topar con el aula, el semanario y el español que acabó por ahí, Ildefonso Antonio Bermejo, y Bermejo pues fundó la revista La Aurora, y ahí es donde encontramos las primeras narraciones, realmente. Yo tengo un artículo publicado que perfectamente, no recuerdo dónde, creo que en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes está, y si no, se publicó en la revista Arrabal, que por internet lo pueden encontrar sobre la revista La Aurora. En esta revista hay, con seudónimo DLT, una narración, unas memorias de un loco realmente delirantes. Yo creo que se anticipa al surrealismo incluso. Son unas memorias de un loco. ¿Y quién lo escribió? Pues DLT. A saber quién sería DLT. Yo no conseguí saberlo nunca. Que fuera el propio Bermejo, pues es posible, porque ahora podemos utilizar el llamado estilograma. Se puede descubrir que una obra de un actor de Lope de Vega, pues resulta que no era quien lo escribió, aunque ponga que fue escrito por él, sino que era del propio Lope de Vega, pero claro, para no firmarlo todo y para darle relieve a sus actores, pues firmó con el nombre del actor. Bueno, pues gracias al estilograma ahora se puede estudiar. Y yo, pues por lo poco que he visto, esta narración de DLT, pues me parece que se asemeja mucho al tono y al estilo de esas obras de teatro de Ildefonso Bermejo, que es en lo que estoy ahora leyendo. No a su prosa, no a las memorias que escribió de su paso junto a Juan Carlos Antonio López, sino a lo que es su teatro, ¿no? O sus escritos de ficción, ¿no? Y tienen su parecido, ciertamente hasta alocado, ¿no? En sus formas. Pero bueno, que sepan que ya hubo algo, y después de la guerra de la Triple Alianza también hubo narraciones y demás. Y por desgracia, pues Rafael Barret ya en el siglo XX ha tapado muchas cosas. Digo por desgracia, porque realmente la producción que tiene Barret en Paraguay es escasa comparada con su totalidad. Sin embargo, pues tiene cuentos de ciencia ficción, los primeros que hay en Paraguay, ¿no? El famoso cuento Alberico, ¿no? O sea, él renueva la narrativa social, pero yo considero que buena parte de lo que ha pasado a considerarse narrativa es puro articulismo o ensayismo, incluso proclama política. Una ficción es una ficción, es algo inventado, y claro que lo tiene, claro que tiene lo que son los yerbales, ¿no? Pero
pero hay una parte de la producción de Rafael Barrett que es más puramente ensayística también. Sin embargo, pues sus cuentos, su relato corto abre un camino hasta entonces impensable, como era el que se podía denunciar socialmente. Y a partir de ahí no ha dejado de existir esa novela, esa narrativa social en Paraguay. Pero por desgracia, por otro lado, quizá por la condición de ser extranjero, pues ha tapado un poquito esas narraciones incipientes, esa novela de José Rodríguez Alcalá, esas narraciones de Adriano Mateo Aguiar, las narraciones de Fortunato Toranzo Bardel, un narrador muy interesante, o los relatos modernistas de Eloy Fariña Núñez, y entramos en la segunda década. Para mí son más modernistas esos relatos que su poesía. Su poesía carece de esos mitos clásicos de la Grecia clásica que aparecen continuamente en sus relatos. Bueno, esto yo ya también, esa misma revista que les he pronunciado, Arrabal, también hablé sobre el modernismo, planteaba hasta dónde llegaba el modernismo de Eloy Fariña. Bueno, el caso es que, bueno, todo sigue y muy importante, es mi teoría de hace siglos. ¿Había editoriales en Paraguay? No, claramente no. Lo que había eran revistas. Entonces podemos encontrar perfectamente muchas narraciones en revistas como La Novela Paraguaya y Juventud. O en la prensa, donde hay narraciones de Narciso Colmán, Rosicán, ¿no? Y es curioso porque esta revista de La Novela Paraguaya, yo tengo todos los números, no voy a decir quién. Dije que hasta que no consiguiera una publicación de todos los ejemplares de esa revista, no iba a decir quién me facilitó una copia de la misma. Así que pienso guardar el secreto que se lo prometí. Ya no está, por desgracia, entre otros, pero le prometí que guardaría el secreto. Y yo creo que la revista La Novela Paraguaya, donde sí que hay novelas cortas, es el verdadero, demuestra que en los años 20, con esos gobiernos que impulsaron bastante la cultura en Paraguay, es el renacer de la cultura de los felices años 20 paraguayos también, ¿no? Parece que hubo felices años por todos los países, ¿no? Felices años 20. Bueno, hasta el punto de que yo me quedé con un relato magnífico titulado Los cuervos de Icaria. He publicado varias cosas, un relato de ciencia ficción, de pura ciencia ficción, una distopía absoluta. Ahora que estamos viviendo una sociedad distópica, ¿no? Que parece que estemos en un mundo de ciencia ficción con la pandemia, pues bueno, ya hubo relatos distópicos en Paraguay. Uno, pero hubo. Para mí si hay uno, ya hay algo. Y bueno, los años 30, pues usted ya conoce, yo quiero seguir desmintiendo ese tópico. Yo creo que porque no se valoró debidamente de que se dijo que en Bolivia había una narrativa de la guerra del Chaco y en Paraguay no. Yo creo que al contrario, en Bolivia hubo en los años 30 mucha narrativa de varias obras sobre el Chaco, el conflicto del Chaco, pero en Paraguay se ha extendido en el tiempo. En los años 30 hay algunas cosas, José Villarejo especialmente, Bajo las botas de la bestia rubia de Valdovinos no es una novela, es una colección de artículos casi periodísticos, de pequeños ensayos contra la guerra, en una tonalidad de a lo Bagdís, antibelicista, ¿no? Muy en boga en esa época, en que se veía venir la guerra mundial también, pero los relatos avanzan. Si se fijan ustedes, ya en el siglo XXI también tenemos muchísimas obras y novelas con la guerra del Chaco de fondo. Como no me quiero extender en títulos, prefiero que dejar a los alumnos la posibilidad de investigar sobre ese tema, que sería un buen tema de tesis doctoral, de la narrativa del Chaco, porque ahí tienen desde narraciones con cierta inspiración autobiográfica. Recomiendo, aunque no son unas buenas narraciones, pero sí que son interesantes las de Aníbal Zotti, por ejemplo,
que escribió en los años 50 y 60 y 70, ¿no? Pues hay unas novelas muy interesantes, por ahí. Tienen mucha experiencia personal, es una forma narrativa un poco arcaica, más decimonónica que del siglo XX, pero ahí están, son un testimonio. Realmente una persona que vivió, aparte de los Samboy, de Villarejo y otras obras también de la época. Y bueno, hasta que llegamos a los 40 me estoy extendiendo mucho, pero es porque quiero contextualizar, como les he dicho, y aunque haya acotado en los 70, quiero dejarles claro que ha habido un progresivo aumento, ¿no? El aumento de los años 40 viene protagonizado por ese paso del costumbrismo y de formas narrativas muy decimonónicas, y hasta cierto punto incluso románticas, a una novela social y pedagógica, a veces, pero sobre todo psicológica, ¿no? Ya los personajes están mucho más definidos, dejan de ser tipos y pasan a ser personajes con características propias, y esto lo vemos obviamente a partir de Casacia, del Pozo del año 42, ¿no? En adelante, hasta que llega La Babosa, llega La Llaga, donde aparecen personajes paraguayos, pero no personajes folclorizados, que habían aparecido en el primer trabajo de Hombres, Mujeres y Fantoches de Casacia. Pero ahí hay una evolución, y esta evolución lleva a que muchos narradores peguen el salto. Yo tengo aquí una lista que facilité a mi amiga Teresa. Y entonces aquí sí que se rompe un poco todo aquello, toda esa cierta manera de narrar de modo costumbrista. Y aquí sí que da un giro la novela, ¿no? Por otro lado, no quiero dejar de decir que sí que había una novela, llamémosle folletinesca, no, están muy bien planteadas, tenía alma narrativa, Raúl Mendonça concretamente, que eran los padres de que fue Lucía Mendonça, que también escribió relatos. Y bueno, eran casi autoediciones, ¿no? Las encuadernaban ellos, ¿no? Pero bueno, ahí están, lo cual demuestra que se escribía, evidentemente. Y ya pasando a los años 50, pues encontramos la novela autobiográfica La ciudad florida, ¿no? De Jaime Bestar, era pintor, y bueno, pretendía dar constancia de su paso por ahí. Y seguíamos viendo una evolución de la llamada novela de la tierra, que en Hispanoamérica parece que solo haya existido, cuando a los alumnos se les enseña literatura hispanoamericana, parece que solo haya existido con La vorágine de José Eustacio Rivera en Colombia, o con Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, ¿no? En Venezuela. Y no, la novela de la tierra estaba por todas partes, por todos los países. Al fin y al cabo es un adjetivo. Los adjetivos solo sirven para clasificar un poquito y ordenar el material. Pero bueno, novelas de la tierra hay muchas. Pero se supone que son novelas locales sobre conflictos y casi siempre sociales, ¿no? En el año 37 escribió Juan Francisco Bazán una magnífica novela, en mi opinión, que luego se publicó más tarde en México, muchos años después. Esta novela de Juan Francisco Bazán, La raíz errante, me parece que si pensamos en el año en que fue escrita, en el año 1937, creo que demuestra que no se andaba muy lejos de lo que se estaba escribiendo en otras partes. Lo que pasa es que, claro, nos quedamos con lo que ha escrito Borges, lo que ha escrito Cortázar, lo que ha escrito Gabriel García Márquez, bueno, entonces hay uno, y en Paraguay hay uno que es Augusto Rabastos, ¿no? Y además de otros también, como Rubén Vareiro, etcétera, etcétera. Pero que sepan ustedes que bueno, además de García Márquez, en los años 60 había colombianos publicando novelas en el más puro estilo tradicional también, ¿eh? O sea, que no nos creamos que García Márquez es toda una literatura, ¿no? Sino es un autor en concreto. Bueno, y en Paraguay pasa 3/4 de lo mismo. Yo creo que ahí también, ya entrando en los 60 ustedes ya saben, ya estamos en la dictadura de Stroessner, aunque en aquella época pues se permitían muchas cosas, ¿no? No fue lo que pasó a partir de los 70 con el famoso operativo Cóndor, donde
las dictaduras latinoamericanas pues fueron realmente un poco más brutales, no quita que hubiese su represión, pero bueno, había un periódico que yo lo tuve la oportunidad de hojear en la Biblioteca Nacional, ya no en la vieja, sino en la nueva, que era La Tribuna, y que en 1965 lanzó un concurso. Y ese concurso fue fundamental, porque ese año se publican 3 obras fundamentales. Imágenes sin tierra, de José Luis Appleyard, Mancoyo y la perdí, de Carlos Villagra Marsal, y La quema de Judas, de Mario Allí Mora. No sabemos si algunas de estas, además de las que ganaron, se presentaron al concurso. Pero bueno, ahí está, ese año es clave porque da pie a que luego vengan otros jóvenes autores de los que citaré. Pero también cuidado, no nos olvidemos de las escritoras. He citado a Teresa Lamas. Aparte había poetas como Dora Gómez Bueno de Acuña, a la que yo recomiendo muchísimo y que parece medio olvidada cuando el libro aquel que me regaló Carlos Villagra Marsal en su día de la colección Alcántara es una joyita. A mí es una poeta que me parece excepcional para su época. Pero bueno, hay un aumento de escritoras como Mariola de Adler, a partir de los 60, 70, Teresita Torcida, Anaíl Chávez, y bueno, antes estuvo también Concepción Leyer de Chávez, con aquellos libros de Madame Lynch, Noemí Ferrari de Nagui, y bueno, al lado de ellas en paralelo pues estaba Josefina Pla, que no podemos olvidar toda la labor de Josefina Pla, y el año que viene habrá que hacer algo porque es el centenario, así que los de la Universidad Nacional, hoy he estado en contacto con el embajador en España pensando en que tendrá que hacer algo. Bueno, acaba de llegar, tengamos paciencia con el señor Escabone y esperemos que podamos celebrar un buen centenario de Josefina Pla. Josefina Pla, en el fondo, yo en aquellas conversaciones anotadas que tengo con René Ferrer, con Raquel Sayer, pues, por ejemplo, reconocen el magisterio de Josefina Pla y cómo les abrió la puerta a decir, las mujeres también podemos escribir y también podemos crear novela, incluso. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos el reloj y he llegado a donde quería llegar, que era los 70. Han pasado 30 minutos, pero bueno, creo que está bien contextualizar para que veamos que todo es un continuo. Que aunque yo tuviera que dividir este tremendo libro tan gordo, que es un resumen de una tesis doctoral, tuviera que centrarlo en un periodo de década y media prácticamente, y que podemos llevarlo, salvo por el estudio de obras y la ausencia de algunas autoras importantes como Lita Pérez Cáceres, que no tenía libro propio hasta creo que el año 97, me parece, si no me equivoco. Que es un continuo, que no sale este auge que hemos visto en el siglo XXI con tantas obras que se publican, que yo ya he perdido la posibilidad de hacer esta lista que tan bonita que tengo con tantas hojas. Esto es solo narrativa, por ahí hay una de poesía, pero la poesía ya lo dejé por imposible porque hacer un listado de obras poéticas es muy complicado. Siempre te falta alguna y con los poetas, si falta uno, te puede fusilar directamente. En los poetas hay que comprender que es muy difícil, es un trabajo muy difícil hacer una recopilación de todo lo editado. Por lo menos hasta los años 90 se podía hacer, pero a partir de los 90 muy difícil. Bueno, los años 70 son fundamentales. Ya Roa Bastos ha publicado sus cuentos de Entre las hojas del baldío y en el 61, año en que yo nací, Hijo de hombre. Entonces, para mí Hijo de hombre es fundamental. Sigo pensando que es la mejor novela de Augusto Roa Bastos, por mucho ejercicio que fuera yo el supremo, y que es una novela para volverse loco, escribiéndola y leyéndola. Yo creo que donde está el Roa Bastos más potente como novelista es en Hijo de hombre. Y evidentemente ahí está todo su mundo ya prácticamente.
Creo que El Supremo es una novela complicada, yo no se la recomiendo a los alumnos. Ya es para doctorarse, ¿no? Trabajar sobre ella, porque es una novela muy compleja. La polifonía de esa. Sin embargo, pues ha quedado como la gran novela. Aquí en España preguntas a quien sabe de literatura sobre una novela de Augusto Rabastro y yo digo El Supremo. E incluso a lo mejor no la ha leído. Eso también es verdad. Me ha ocurrido una persona, un crítico importante, que no había leído yo El Supremo, pero sabía que Augusto Rabastos había publicado Yo el Supremo. Es más, yo creo que el impacto de Yo el Supremo se produce más por efecto socioliterario que por el puramente literario, ¿no? Es lo que significa Yo el Supremo, es mucho más por lo que representa el que un escritor paraguayo haya creado una obra tan compleja y además sobre un ser tan complejo como es el propio dictador Francia, el Gaspar Rodríguez de Francia. Entendamos dictador no como lo entendemos ahora, sino como se le llamaba en aquella época, que tenía más sentido romano el dictador que lo que entendemos ahora por dictador. Ya cada uno, yo no entro en cuestiones políticas, no me gusta, y menos cuando no es mi país. Bueno, el caso es que en esa época, pues aparte de esa proliferación de la escritura femenina, yo recomiendo Y soy y no, de Teresita Torcida de Arriola. Es una novela interesantísima que habría que reeditar urgentemente, ¿eh? Yo la tengo por ahí, no sé ni cómo la conseguí, porque había un señor en la calle Chile, esquina, no recuerdo si era Edo, que me regalaba libros viejísimos y para mí tenían un valor, y yo me los regalaba porque no valían absolutamente para nada a él, porque a lo mejor los vendía por 10 o 15 mil guaraníes insignificantes allá por el año 96 o 98. Entonces hice una buena colección, aparte de las colaboraciones de muchos amigos que me facilitaron hasta la novela paraguaya, como les he dicho, que espero que algún día se reedite. Ya se reeditó La Aurora, pues ahora queda la novela paraguaya. Bueno, aquí surgen nuevos escritores jóvenes con otras inquietudes e incluso políticas, ¿no? Son jóvenes más desesperados, ¿no? En el sentido, llamémosle como personas víctimas de una sociedad que les estrangulaba, ¿no? Que les impedía un progreso incluso personal, ¿no? Y está El laberinto de Augusto Casola o La musaraña de Jesús Ruiz Nestosa, novela muy pesimista, de ambiente muy pesimista. Mientras, por ejemplo, pues teníamos las novelas del Lincoln Silva, al que parece que ahora, pues Teresa le dedicó un espacio a uno de sus cuentos el otro día, y yo ese cuento no lo he leído, he de reconocer que no lo he leído. Y bueno, ahí están sus novelas General y Rebelión después, ¿no? Fundamentales, los cuentos de Rubén Vareiro, Saguier. Esto abría un campo que incluso otros escritores que habían empezado antes, como Jorge Ritter, escribieron una novela de la tierra estupenda, a pesar de que el pecho y la espalda están muy bien, pero Jorge Ritter tiene un novelón con La tierra ardía, es una novela fabulosa. Creo que ya se ha editado, los días que estuve en Paraguay en 2013 estaba a punto de reeditarse. Y bueno, hasta que llegamos al año 80, y lo que he dicho, se confirman mis sospechas. Y hasta entonces no había editoriales establecidas, solamente iniciativas individuales, autopublicaciones. Es curioso, había una imprenta que tenía un nombre griego, que era Limberópulos o algo así, o Zenfirópulos o algo así, y entonces a la hora de hacer la datación en la nota a pie de página famosa o en las bibliografías de un trabajo, y desde aquí, ¿qué pongo? Si no hay editorial. Entonces se ponía imprenta. Y claro, la imprenta no es la editora, es sin editorial, es ese punto de puntos sin editorial, ¿no? O sea, son autoediciones la mayor parte, con lo que supone, e incluso luego descubrí que había quien se editaba en Argentina porque era más barato. O sea, que también parece ser. Y no nos olvidemos de que fuera en el exterior también hubo otros narradores. Yo trabajé bastante, incluso en una ponencia en un congreso sobre Ñandé de Valdemar Acosta. Esto siempre se ha dicho, se ha hablado de novelas del exilio, como Imágenes sin tierra de Pleyar, o de Casacia.
y tal, o el fiscal de Augusto Rabastos, pero realmente fue la primera que habla del exiliado, no solamente ya en Quiero Dono, sino de la vida corriente del exiliado, emigrante o trasterrado. Engloba un poco las tres figuras en su personaje. Lo mal que lo pasa en esos barrios pobres de Buenos Aires. Para mí es una novela fundamental, no es que sea una gran novela, pero para mí fundamental porque es la primera que realmente nos está hablando del exilio. Pero bueno, también parece que es una autoedición, aunque esa sí que tenía nombre de editorial. El caso es que realmente, bueno, hay que alabar la labor de la librería Comuneros, que sí que se atrevió a poner sello en lo que editaba, y posteriormente de Juan Bautista Rivarola Mato con Napa, Narrativa Paraguaya, ¿no? Acrónimo iniciales de Narrativa Paraguaya, que realmente demostró que en los cajones de los escritores había novelas y que se podía publicar y podía existir una novelística. Bueno, yo no voy a entrar en las polémicas que luego tuvo Roa con Carlos Villagra sobre si la novelística estaba articulada o no estaba articulada y se metió Mario Mora por en medio. Bueno, esas cosas no me interesan. No me interesan. Simplemente decir que, bueno, Napa fue el primer gran proyecto editorial desde los años 20 con las revistas Juventud, la novela paraguaya y demás. Y Napa es fundamental porque ahí salieron una cantidad de autores, incluso está la primera novela en guaraní, Calaito Pombero, de Tadeo Zarratea, ¿no? En su catálogo. Rui Nestos ha sido publicando, Mario Allí Mora publicó allí Los hombres de Celina, bueno, y bueno, iban saliendo cada vez más narraciones. A partir de esos años, pues encontramos pues, desde Gerardo Allí Mora, en esta colección Napa publicaron Alcibiades González del Valle, y Rui Nestosa, el contador de cuentos también, y Función Patronal de Alcibiades González del Valle, y los cuentos de ciencia ficción de Osvaldo González Real, seguidos de la reflexión que era en crítica literaria. Y es la primera vez que me encuentro la crítica literaria agrupada en Paraguay. Hasta entonces era dispersa a lo mejor en números de revistas, pero no en un libro, ¿no? En un libro. Josefina Pla ha escrito mucho más que Osvaldo González Real en aquella fecha, pero realmente Josefina Pla la tenía dispersa, ¿no? Luego, posteriormente, ya se ha podido reunir, pero muy interesante también sería otra pista para editoriales o para alumnos de tesis, la crítica literaria de Josefina Pla con sus errores y sus defectos, ¿no? Y sus aciertos, que tienen más que errores, pero siempre nos fijamos más en los errores que en los aciertos. Bueno, el caso es que a partir de ahí, de estos autores, van surgiendo otros porque se ha abierto la cabeza, se ha abierto. Además, se ha descubierto que la novelística, pues, como leía poca gente en Paraguay, no había problemas. Podías publicar una novela perfectamente sin que la censura, sin que la policía pues pudiera castigarte mucho. ¿Para qué? Si nadie leía, pues solo podían leer 4, ¿no? Pues realmente. Y a partir de ahí, cuando se vio cierto atisbo de debilidad del régimen, pues tenemos unos años fundamentales entre el 86 y el 88, donde hay 4 obras que para mí son decisivas en esa apertura de la narrativa, de la novela paraguaya. En primer lugar, una vertiente histórica, ya hablará otra compañera de esta vertiente más adelante. Yo no me voy a extender para no ocupar espacio de nadie porque no tengo todo el tiempo del mundo. Pero evidentemente Caballero de Guido Rodríguez Alcalá pues es una novela que cuestiona determinados tópicos establecidos por el régimen, ya no por el régimen de Stroessner, sino que vienen heredados de toda la mistificación histórica paraguaya desde hace siglos, ¿no? O sea, hace por lo menos un siglo, de más de un siglo en adelante, ¿no? De esta polémica entre lopistas, antilopistas y tal. Evidentemente es una novela antilopista, obviamente, pero bueno, es muy interesante desde ese punto de vista en que ya se atrevió a repetir una versión histórica oficial por medio de la ficción, ¿no? Por otro lado, pues nuestro querido amigo y editor de este tocho que les he enseñado, Granites Editora, Juan Manuel Marcos, escribió El invierno de Gürtel, no sé ya con cuál número de edición irá, porque
lo siento, mi Juan Manuel, pero podrías haber escrito más cosas, porque talento tenías, no la misma novela, El invierno de Gunther, con la misma edición. Pero es una novela muy interesante, de una práctica de una escritura experimental que ya se había visto en Paraguay, con Ruy Nestosa, por ejemplo, pero que Marcos lleva más lejos desde su experiencia norteamericana, cuando estaba de moda en los estudios de Bakhtin. Entonces lo que hace es poner en práctica realmente esa teoría bakhtiniana, ¿no? Con esta novela, donde por primera vez vemos un género híbrido. No podemos distinguir claramente si es una novela que es histórica, si es realista, si es experimental. Bueno, experimental formalmente sí que es, pero hay muchas interioridades dentro que hacen que sea una novela totalmente, llamémosle ecléctica, en el sentido de que acapara distintos géneros, ¿no? Pues es una novela puramente de la posmodernidad, ¿no? Donde bajo una apariencia histórica a lo mejor encuentras una novela negra, que es lo que ha pasado en la novelística paraguaya en los últimos años, donde ya una novela histórica pues puede ser en el fondo una novela negra, o una novela de aventuras, o sea, ya no hay un género, o sea, un subgénero tan definido. También hay otra novela, como es La niña que perdí en el circo, de Raquel Saguier, fundamental para mí, porque es la primera vez en la novela, no en el cuento, pero sí en la novela, donde la rebeldía por medio de la autobiografía o autoficción, nunca se sabe. Hay cosas que son verdad y cosas que no lo son, que son ficción, que son biografía, inspiración biográfica. Lo cierto es que ahí plantea una nueva visión del mundo femenino a través de su propio ser, ¿no? Entonces, digamos que Raquel Saguier, que creo que fue la primera en que se quitó el apellido del marido, ¿no? Por lo menos en las portadas de sus libros, se quitó el de apellido de marido. Entonces realiza en el fondo un acto de rebeldía. Creo que sus siguientes novelas aún son mejores, pero esta novela fue muy atrevida y fue una apertura total para el campo de la novela. Yo no sé si llamarla femenina o feminista, pero bueno, lo vemos en el mismo concepto todo. Pero yo le llamaría una novela de la rebeldía femenina contra el enclaustramiento y el postergamiento de una sociedad patriarcal y machista, ¿no? Creo que sí. Que luego viene refrendada por René Ferrer con Los nudos del silencio, donde además ya toca aspectos concretos de la dictadura con personajes que son del mundo de la dictadura, como es el marido de la protagonista. Entonces ya va un poquito más lejos porque ya entra en terrenos incluso donde ve ese postergamiento de la mujer, donde tiene también sus raíces en ese núcleo familiar, ya no en la educación recibida, como pasaba en la de Raquel Saguier, o en el estatus femenino, sino también en la propia actitud de quien está metido en un régimen en su vida familiar. Y en los 90, pues aquí lo que vemos son una cantidad de publicaciones que sería interminable y no acabaríamos nunca. Desde novelas, ustedes las tienen todas resumidas prácticamente. Mi tesis está en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y ahí hay una división por subgéneros, pero encontramos todos como en cualquier otro país. Voy a ver, siempre busco el índice y miro por detrás cuando normalmente ya los ponen por delante. Entonces ustedes pueden encontrar aquí que yo hablaba de esa novela, de esa narrativa de innovación y experimentación formal, con Ruy Nestosa, en lo que no se sabe si es cuento realmente o novela, como en aquel Lucifer, es Jorge Canese, ¿no? Es un escritor muy peculiar, ¿no? Es una cosa contracultural, ¿no? Marcos, Luis Hernández transforma el relato paraguayo. Hay una novela muy curiosa, que es una radiografía distinta de la de Stroessner, que es del año 92, Historias de Babel, de Joaquín Morales. Por respeto no digo quién es, Lito Pesolani, ¿no? O sea, lo he dicho. Juan Carlos Gelke, no sé. Y luego, pues, el aumento de escritoras es descomunal, ¿no? También con ese impulso del taller Cuento Breve.
No nos podemos olvidar la labor de Hugo Rodríguez Alcalá en esta práctica del cuento de tantas y tantas escritoras que luego han pasado a la novela, caso de, para mí muy interesante, la novelística de Susana Ángel Topan, ¿no? Entramos ya en, pues, creo que su primera gran novela fue Barrio Palestina, que es del año 98, y creo que lo sé porque me operaron de un grano en el codo el mismo día que la recibí, y fue en el año 98, además nació mi hijo ese mismo año. Hay una revisión del folclorismo. Esa revisión del folclore que lleva, por ejemplo, Alcibiades, lingüísticamente lo hizo Carlos Villagra Marsal en el 65. En mis ediciones también de Maguire y la Perdiz pueden encontrar una comparativa entre aquella edición del 65 y la que posteriormente publicó a partir del año 89, si no recuerdo mal. Pero bueno, hay una comparación porque luego el trabajo lo hizo más arduo y más profundo, incluso alargando algunos párrafos, jugando más con el lenguaje, pero también sobre esas costumbres, ¿no? Alcibiades González del Valle, por ejemplo, pues en función patronal no se limita solamente a contar una historia, ¿no? Sino que a entrar a fondo en el folclore. O el mismo Juan Bautista Rivarola Mato con San la Muerte, ¿no? Que convierte el folclore no en una narración de compuestos, ¿no? y de cuentecitos, ¿no? Tipo las narraciones de Perurina, sino que lo lleva a la novela propiamente dicha, ¿no? O sea, lo lleva mucho más lejos para crear una historia de ficción. Hemos visto el auge. Ahora mismo hay mucha narrativa fantástica en Paraguay, incluso de aventuras y de mundos. Leí una novela de Mel Balás, que era casi poco más que el señor de autores como aquí en España Laura Gallego, o casi derivados de Tolkien, ¿no? Y del Señor de los Anillos, ¿no? Aventuras fantásticas, súper fantasiosas, ¿no? Bueno, también son muy buenas para que los jóvenes lean, pero bueno, que ya existieron esos relatos con Rodrigo Díaz Pérez y muy interesante, pues Manuel Eligio Baldomero Argüello, creo que era Eligio, ya se me olvidan las cosas, todos los años no perdonan. Era Manuel E.B. Argüello, era como firmaba. Manuel E.B. Argüello, muy interesante porque además hay un prólogo donde dice que quería ser como Edgar Allan Poe en Paraguay, que Paraguay tenía suficientes historias tan ricas como las de Edgar Allan Poe. Y sí, realmente escribía muy bien. Bueno, aparte de la ciencia ficción, de Osvaldo González Real y sus alumnos como Berta Medina, ¿no? Posteriormente. Luego hemos visto más cosas, incluso un chico que se llama Francisco Gallarini Sierra escribió libros de zombies, en cuadernitos. Evidentemente, bueno, de la novela histórica no quiero hablar para no ocupar y dejarles con el interrogante para la compañera que vaya a hablar, pero sí que hay que recordar el paso ese de una novela histórica más tradicional de Juan Bautista Rivarola Mato, con Diagonal de Sangre, a esta novela que ella cuestionaba el poder, caso de Caballero, o una novela donde trataba de redescubrir el pasado de Paraguay como donde ladrón no llega, de Luis Hernán. Me parece una novela fascinante por la búsqueda en el mundo jesuítico de aquel Paraguay desconocido del siglo XVIII, ¿no? También, bueno, hemos visto en los últimos años como también ha habido una proliferación de búsqueda en el pasado, en el pasado colonial, con multitud de obras. Es que hay tantas que ya no sabes ni cuáles pronunciar, porque realmente es riquísimo el panorama. No sé si usted, hay un año que sí lo estaba buscando, que sí que cabe. Este es 2004, no sé si lo verán ustedes perfectamente. Es un folio entero de obras de narrativa. No sé si pueden ver algo. Un folio entero. Esto era impensable. Esto es del año 2004, donde aquí tenemos desde una variedad enorme, desde los cuentos de César González Páez y de las novelas estas policíacas de Gonzalo Zubizarreta Ugarte, un gran narrador que no conviene olvidar, aunque y su novela realmente fue póstuma, por eso no había hablado de él, pero no quiero olvidarme de Elio Vera. Elio Vera es un grande, es uno de los grandes del cuento hispanoamericano, no solamente paraguayo, y ya no solamente por Angola y otros cuentos, sino
otras obras como esta, La paciencia de Celestino Leiva y tantas otras. Y yo sigo recomendando que se lea En busca del hueso perdido, que me parece un ensayo delirante y cómo transformar incluso el ensayo. El ensayo por medio del humor, sin perder profundidad y sin perder amplitud objetiva. Bueno, hay más autoras, Sara Carli, que aunque viviera en Chile, no nos olvidemos de Sara Carli, con sus obras de demasiada historia. Y bueno, he citado a Susana Gertopán con Aquel barrio Palestina, aparte de muchas otras novelas posteriores, porque esa novela palestina abre un camino que también Sara Carli ocupa, esas novelas sobre el mundo judío. Susana Gertopán ya había en Mariola de Arles, en un cuento de Mariola de Arles, ya hay una semblanza de ese mundo, pero yo creo que Barrio Palestina me parece que abre un camino que también luego Sara Carli lo rubrica con Nocturno para errantes eternos, que es una excelente novela también. Vamos, la amplitud de la novelística nada más se puede ver en estos folios que tengo delante, donde a partir de los años 70 el número va aumentando, la narrativa en guaraní no nos podemos olvidar también cómo ha seguido adelante, incluso hasta llegar a trabajos muy interesantes que aunque no sean en guaraní, pero tienen una exploración del guaraní muy profunda ya en el siglo XXI, como El rubio de Domingo Aguilera. Es una novela también muy complicada para los que no somos de Paraguay, porque ahí está ese juego con el guaraní y el español paraguayo, y es una novela difícil, y esa sí que se ha publicado en España, curiosamente. Otras más fáciles de lectura, más sencillas. Bueno, nos queda nada, que espero a ver si no sé si queda tiempo para alguna pregunta. Ha sido un recorrido amplio, pero... Sí, un recorrido meteórico. Rápidamente pude hacer este recorrido de tantos años de literatura en nuestro país. Y muchísimas gracias por sus palabras, por todo. Y voy a hacer la siguiente pregunta, si me permiten. También hay algunas profesoras que están en esta reunión en el Meet y pueden hacer sus comentarios y sus preguntas. Y aparte al público, les pedimos que en la sección de comentarios del Facebook también puedan realizar sus preguntas al doctor José Vicente Peiró. La primera pregunta es: ¿por qué eligió al Paraguay en la literatura paraguaya para su tesis? Esto es porque como aparecí como crítico teatral cuando estaba haciendo crítica de novela. Casualidades de la vida. O sea, yo acabé mi carrera y empecé a leer a Augusto Roa-Bastos. Es decir, que él es el culpable principal. O sea, entonces en ese momento yo tenía que plantear lo que era la tesina de lo que era el primer trabajo grande que se hacía, entonces que ya prácticamente ha desaparecido, ahora se ha quedado con el TFG, este trabajo fin de grado, pero entonces eso se hacía dentro del programa de doctorado. Y entonces salió el fiscal en ese momento, y entonces traté en esa tesina de encontrar el Paraguay ahí. Y no es que esté el Paraguay ahí, evidentemente, es una ficción, pero sí que había muchos aspectos que me llevaban a estudiar más a fondo la obra de Augusto Roa-Bastos y encontrarme con el Paraguay en el fiscal, aunque sea una novela también entre la venganza personal y lo autobiográfico muchas veces, ¿no? Aparte de histórico, por esta hibridez y este eclecticismo que de la posmodernidad que he hablado antes, ¿no? Creo que a partir de ahí, pues tuve un director de tesis muy bueno, tan bueno que dirige muy pocas, que me dijo un día, dice, oye, no sabemos nada, prácticamente no sabemos qué se está publicando en Paraguay, así que te voy a mandar para allá. Me metió en un programa de intercampus de alumnos de doctorado que iban paraguayos a España y españoles a Paraguay. Yo era más mayor que mis compañeros de viaje, pero
pero bueno, aparecí allí, me encontré, aparte de antes de hablar con Teresa Méndez, pues me encontré que ya tenía una enorme pila de libros después de visitar el Lector Expolibro, porque yo estaba a cargo de Feliciano Acosta también, en el Instituto Superior de Lenguas, para hablar de literatura, dentro de una literatura que desconocía, que era la de guaraní, la literatura en guaraní. Y bueno, y a partir de ahí pues fue saliendo un material. Yo me encontré que había un material enorme, enorme, tenía tanto que tuve que recortar lo que al principio iba a ser algo sobre todo la historia de la narrativa, por lo menos a partir de mitad de siglo, a partir de este año 65 del que hablando, de Hijo de Hombre, el 61 en adelante, pues no podía abarcar, y al final pues se quedaron el año 95 porque fue el año en que viajé a Paraguay, y el año 80 porque me pareció que con Napa aparecían las editoriales. Y eso fue simplemente un azar de la vida, ¿no? O sea, sí que es cierto que yo, esto me lo dijo en el año 94, y yo hasta que fui por primera vez a Paraguay en el 95, estuve un año trabajando, aparte de mi tesina, conociendo a distancia el Paraguay, ¿no? conociendo que también es cierto, gracias al país Cristóbal López, que ahora está en el Vaticano. Él era inspector de Paraguay. Yo tengo un hermano que es salesiano y era compañero de él en Barcelona cuando estudiaba. Con lo cual me puso en contacto con él y me envió la antología de narrativa paraguaya que había editado en Editorial Don Bosco, y con esa avalé mi tesis. Vimos que había, por lo menos había 10 o 12 narradores, aparte de Roa Bastos, Rubén Valle Seguir y algunas obras más que había por la Agencia Española, la Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Madrid. Pues sabíamos que podíamos avalar una tesis, ¿no? Y bueno, y resulta que la tesis se convirtió en una cosa enorme, ¿no? Y ya le digo, porque tuve que recortarse, ¿no? Aquí estamos aún con la tesis liados. Muchas gracias, doctor. Compartimos en la sección de comentarios de esta transmisión también la tesis. Hay un enlace para que puedan acceder. Como dijo el doctor José Vicente, es un resumen de 1788 páginas sobre la literatura paraguaya. Resumen, dice el doctor. Sí, un resumen realmente. Es que, bueno, y de ahí eliminé muchísimo material que espero poder publicar dentro de poco. Yo también he evolucionado, yo también he encontrado otras cosas, caso de la novela paraguaya, que llevaba 10 años buscándola, y al final en 2006, en un viaje en 2006, esta persona me facilitó una copia, y yo creo que es el único ejemplar que he podido encontrar. En la Biblioteca Nacional no la encontré, no sé si ahora habrá, pero en 2013 no la encontré, cuando estuve con la Sociedad de Escritores del Paraguay, que me llevó a hacer un taller, y también hubo un día que acabé en la Universidad Nacional, ¿no? El caso es que, ya digo, yo animo a la búsqueda animo mucho a que haya crítica en Paraguay, pero también a la investigación. Debe haber muchas obras desconocidas por ahí, pequeñas ediciones que debe haber en casas particulares, que eso sí, que eso es labor de años, pero a lo mejor si se encuentra esa una se edita y se produce una cadena a continuación. Se pone de moda, llamémoslo así. Entonces, yo animo a la gente, a los alumnos, a que busquen los cajones de sus abuelos y bisabuelos a ver si tenían algo por ahí, porque ya digo, las obras de Mendonça se las autoeditaban, y fue Lucía Mendonça fue la que me dio varios ejemplares que estaban encuadernados con hilo y pegamento, ¿no? O sea, con hilo verde, además. Sí, doctor Peiró, también otra pregunta. ¿Qué proyectos tiene aprovechando este confinamiento? Bueno, nosotros ya estamos saliendo, no como ustedes. Ya veremos qué pasa después del verano. Ya miedo me da. Pero bueno, el primer proyecto que tengo es jubilarme, lo que no significa dejar de trabajar. Para mí son dos aspectos incompatibles. Una cosa es trabajar y otra cosa es muy distinta, tener que asistir a la docencia y tener que asistir a algo horrible que es la burocracia. Yo creo que hemos pasado del papel, de la burocracia del papel a la burocracia del PDF.
Entonces, hoy en día todo es certificado electrónico PDF, entonces certificado electrónico PDF. Y entonces es duro, ¿eh? Es duro cualquier proyecto de investigación cuando llegue a iniciarse, digamos que se ha pasado ya. Porque pasan muchos trámites y como vaya la Unión Europea ya no digamos entonces la Unión Europea es un mastodonte lentísimo, ¿no? Entonces yo ya quiero ser autónomo por mí mismo y vivir de la pensión, pero no dejar de trabajar. Aparte de la parte teatral, que tengo mucho por hacer también sobre el teatro español contemporáneo y el de mi tierra especialmente porque los conozco a todos y sé los esfuerzos sobre todo que han hecho en estos meses a pesar de las ayudas económicas que hayan tenido de la Unión Europea y todo lo que quieran, pero lo han pasado muy mal y bueno, vamos a echarles una mano también, como decimos por aquí, ayudar. Y bueno, quiero acabar el primer gran objetivo, aparte de encontrar algunas cosas más pendientes por aquí, el primer gran objetivo es acabar ese ensayo no manual académico. Yo quiero abandonar ya lo académico, ese ensayo sobre la narrativa paraguaya. Es mi vida junto a la narrativa paraguaya. No sé cómo lo titularé, pero se podría titular así, ¿no? Entonces, son estos más de 25 años ya de servicio a la literatura paraguaya y quiero redondearlo con muchas cosas. Quiero también unir, ya lo hice con Teresa en el fondo, de reunir a unos autores. Quiero acabar ese montón de libros que me traje en 2006, 2008 y 2013, que no los he podido terminar porque cuando uno mira la lista esta de cronología que sé yo, que tuve que parar en 2014 porque ya realmente no podía seguir. No podía seguir, pues se publicaba tanto que yo lo siento mucho, pero si me dejo a un autor y el autor se queja, tiene toda la razón y me siento avergonzado. Si yo publico una lista es para que esté prácticamente íntegra. Siempre puede faltar alguien, pero que esté lo más íntegra posible, ¿no? Entonces, también he de decir que bueno, quiero escribir algo más sobre Paraguay. Quiero escribir una novela mía, una autoficción, no autobiografía, autoficción. Y bueno, y me queda una cosa, y he echado una cosita por ahí con Raquel Rojas, colaborando en el libro suyo La Tiñé, pero quiero hacer algo sobre el teatro. Por desgracia, el teatro hay que verlo, no solamente leerlo, pero al menos poder hacer algo sobre el teatro publicado. Porque tengo muy poco material, así que me tienen que llevar ustedes a Paraguay y yo recopilar todo el material posible de teatro, porque también es un proyecto que tengo en mente. Con mucho gusto, doctor. Será un honor para nosotros recibirlo, especialmente en la Facultad de Filosofía. Estos momentos son imborrables en nuestra memoria, compartir con usted este seminario virtual. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las novelas? ¿Cuáles son las clases de novelas hechas en Paraguay? Usted citó las históricas, realistas, experimentales y negras. Bueno, eso fue hasta final de siglo. Bueno, hay muchas. En mi tesis hay una cosa que yo no compartía, pero mi director se empeñó. Bueno, también evidentemente nos hemos dejado un poco la política, pero bueno, algo sobre la política en la novela lo hemos visto. Que también nos hemos dejado un poco de lado yo luego en la edición que se publicó la separé, que eran los géneros populares, ¿no? Que se llamaban, ¿no? El género de la ciencia ficción, el género policíaco, su género policíaco, su género de ciencia ficción, y realmente no estoy de acuerdo y habría que olvidarse de sus géneros populares, que son fundamentalmente el fantástico, la ciencia ficción y el policíaco, y definirlos porque, por ejemplo, pues los primeros grandes acercamientos fueron de Roberto Thompson. Roberto Thompson fue un narrador sobre todo de cuento, pero
¿quién me dice a mí que las novelas de política ficción de Santiago Triasco, y que en paz descanse, español que anduvo por Paraguay, no tienen también su parte policíaca? Hay alguien que me dijo que Paraguay había pasado a la posmodernidad sin haber pasado del todo por la modernidad. A lo mejor fue así, ¿no? Que pasó del relato de un estilo decimonónico de repente a un estado donde, excepto en estos años 80 y primeros de los 90, se empezaron a mezclar ya los géneros. He citado la novela de Marcos, pero ahí está el que he citado de Triascoy, o el mismo Fiscal de Augusto Rabastos, donde hay una parte histórica, una parte autobiográfica y hay otra parte política, puramente política. Entonces, claro, también podríamos hablar de que el realismo no ha muerto. Hay un gran renovador del realismo que es Luis Hernáez, con novelas como El destino y la coneja, o así, ya se me van algunos nombres, pero por ejemplo Destinos, que es una novela más experimental, ¿no? Pero yo creo que ya en el fondo hoy en día hablar de géneros pues es una manera de decir un poco de cuál es el ambiente, pero cuidado que dentro puede tener muchas variantes ese ambiente, y puede haber subtramas de todo tipo. Sí, otra preguntita. ¿Influyó el contexto histórico en la novelística paraguaya? ¿Se puede considerar como uno de los motores principales? ¿A quién has dicho? ¿A quién has citado? No, en general, así la novelística paraguaya. ¿Sí influyó el contexto histórico en la mayoría de las novelas del Paraguay? ¿Se puede considerar entonces así? Yo creo que más que al contexto histórico, al contexto del presente. Y he citado el redescubrimiento del pasado, he citado el colonial, pero por ejemplo Juan Bautista Rivarola toda su versión de la guerra de la Triple Alianza o del gobierno de Carlos Antonio López. Incluso siempre hay yo creo que, bueno, la compañera sobre novela histórica lo dirá, a lo mejor tiene otro punto de vista. Yo creo que mi punto de vista es que el Paraguay, el autor paraguayo de narrativa histórica, en el fondo lo que está haciendo es buscar las raíces del presente, de la realidad del presente. Muchas veces con grandes personajes o con la desmitificación de grandes personajes, como el caso de Caballero por parte de Guido Rodríguez Alcalá, como buscando una serie de biografías. Estoy acordándome de las obras de teatro de Efraín Gamón, que trata al personaje histórico siempre de un punto de vista más como gran hombre de la historia, ¿no? Lo tenemos ahí, o sea, pero en el fondo lo que trata es de descubrirse a sí mismo el Paraguay, y se ha visto más aún con esa cantidad de novelas sobre la época colonial, que me interesa mucho, por cierto, esa perspectiva histórica de la colonia en Paraguay, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, vamos a histórica, pues estaba la novela de Alcibiades González del Valle, que aún la veo por aquí, la tengo. Primero es que hay unas estanterías aquí de libros paraguayos enormes, está Dionisio González Torres, Folclores del Paraguay, o sea, los libros más de consulta, Los Negros de Teresa Méndez Fey, están también, el diccionario de Teresa Méndez Fey, hay otro por aquí. O sea, la cantidad de libros paraguayos que sigo teniendo bien a mano en mis estanterías a mi derecha, ¿no? Pues sigue que la de tu mano derecha, ¿no? Pues ahí están los libros de consulta, puramente de consulta. Creo que se llamaba Viento Fuerte, la de Alcibiades González del Valle. Era un novelón inmenso. Y ya trataba una época histórica, pero desde un punto de vista actual, ¿no? Y también con un punto de vista político. Entonces, la historia ha servido como motivación política también. O sea, ¿por qué Guido Rodríguez Alcalá desmitifica a Caballero? Porque representa el origen del partido en el poder, del Partido Colorado, ¿no? O sea, no es casual que haya utilizado la figura de Caballero, porque sí, para desmitificar solo al personaje y todo lo que representa, la evolución de ese partido, su origen y demás.
sea, y en el fondo esa novela histórica lo que trata es de encontrar un Paraguay, las raíces del Paraguay o partes distintas del Paraguay, o sea, visiones distintas del Paraguay. Por ejemplo, la historia que cuenta, las historias que cuentan algunas novelas, que no encuentro cuál es una de Catálogo Gado. Hay una Catálogo Gado que va sobre época colonial y trata, no recuerdo qué personaje, y eso que escribí la crítica, para que veáis cómo la memoria va fallando. Bueno, hay una novela de Catálogo Gado que me parece un reencuentro fundamental con personajes de la colonia, ¿no? Luego, por otro lado, pues tenemos esa novela juvenil que a mí lo que más me ha impactado en los últimos años ha sido esa novela juvenil que también tiene trazos historicistas, pero ya no solo de Paraguay. Está, por ejemplo, las historias de Alejandro Hernández. Me parece un autor para chavales, para jóvenes, muy interesante, ¿no? Que ya se nos va a mundos de Egipto, del Perú, o sea, contarnos aventuras realmente. O sea, incluso, o sea, no hemos pasado que sea el folclore tradicional el que alimente la novela juvenil paraguaya, sino el mundo fantástico de por sí. Bueno, el caso es que podemos considerar, ahí entramos novela histórica, una novela que el autor ha conocido la época. Esa es la eterna discusión, todos los debates sobre qué es novela histórica. Pero, por ejemplo, también entra el punto de vista que para nosotros ahora, Aurora de Juan Estefanís, que es de 1920, es una novela histórica. Y sin embargo no lo era en su momento. Porque para nosotros, desde el año 2021, hace un siglo después, eso es un testimonio histórico. Y parte de estas novelas de las que yo he citado, ¿no? La generación de la paz de Jesús Ruinestosa y tantas otras, se convertirán en documentos históricos en el futuro. Y pasarán a ser novela histórica cuando realmente el autor las escribió mientras vivía. O sea, la historia es interesante, pero casi siempre suele haber una motivación detrás, sea de descubrimiento de la historia o sea de cuestionamiento de mitos o regímenes políticos. Muchísimas gracias, doctor José Vicente, por este recorrido a través de la novelística paraguaya desde el año 1965 hasta el año 2000. Muchísimos años sintetizados en estas palabras durante una hora. Me queda cortísimo el tiempo, pero me gustaría escuchar también algunas consultas acá de las profesoras. Tenemos a la profesora Estela Pleyar, más conocida como Inca. Tenemos a Teresa Méndez Fey, que está entre nosotros ahora. Está la profe Esther González, la profe Marilis, la profe Limpia Concepción Esteche. Me gustaría escuchar algún comentario. No sé si comenzamos con la profe Inca. Algunas palabras para el doctor José Vicente Peiró. Sí, me pareció un recorrido fantástico. Mucho tiempo recorrimos en tan poco tiempo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor en toda esta clasificación. Ahora, yo le preguntaría al doctor, usted lo recordó a Raúl Mendonca, el papá de Lucy Spincy, y tío de Toyo, que fue poeta, ¿verdad? Ahora, esa novela de El papito, tengo hambre y tengo frío, ¿dentro de qué clasificación usted ubica, doctor? Bueno, allí yo creo que es una típica novela que aquí en España o en Europa llamaríamos folletinesca, sí. Pero quitemos lo peyorativo, porque en Francia no ocurre esto. Alejandro Dumas escribe folletines y Balzac no digamos. Está en ese tipo de novela decimonónica y son novelas pues también con carga social incluso. Sí. Pues tiene toques sociales, defensa contra el establishment económico de la época.
Entonces, a mí yo me divertí leyéndolas, las que me envió, o sea, sinceramente, porque es que es que es un folletín, bueno, no confundamos con una novela romántica. También es cierto que las de Mendonça tienen su parte romántica y su parte sensible, obviamente, y esa muerte final duele al lector. Entonces, personalmente yo creo que es una novela, llamémosle folletinesca, pero de esos folletines de Balzac, de aquí en España Vencerlaigo Alceizco, que son autores que tienen su toque social, dentro de cierto romanticismo, tanto en la definición de caracteres como evolución de los personajes, y donde siempre hay una desgracia que ocurre y que provoca una tragedia, ¿no? Entonces, gracias. Pero bueno, también podríamos hablar de realismo, porque realmente o sea, por eso prefiero decir ese tipo de novela decimonónica realista, que evidentemente tiene toques románticos, que tiene toques del folletín, de la novela por entregas, ¿no? De que salía todas las semanas en el periódico, pero tiene su parte de tragedia, su parte de realismo, su parte social, pero por eso lo englobamos en el realismo, no sin llegar al naturalismo, ¿no? Sí, ciertos toques naturalistas también, pero no los tres causas, no el determinismo de la filosofía naturalista exactamente. Dejémoslo en realismo. Muchísimas gracias a la profesora Estela Pleyard, Inca, por su aporte. Y ahora sí es que podemos escuchar a Teresa Méndez Feit, que nos honra hoy con su presencia. Si puede activar su micrófono. Parece que está teniendo inconvenientes con su micrófono. No quiere hablar. Sí, parece. Mientras tanto, podemos escuchar a la profesora Esther González. Profe Esther. ¿Qué tal, Esther? Gracias, Miriam. Hola, José Vicente. Verdaderamente es un privilegio que estés con nosotros. No estás lejos, estás aquí. Estoy cuando me llamáis. Claro, siempre te llamamos y queremos que estés siempre. Y estás con nosotros, y para nosotros es un orgullo que alguien tan importante, de tanto prestigio y tan valioso, se ocupe, así como tú lo haces, de nuestra literatura. Quisiera, bueno, son tantos, yo sé que puedes decirme alguna palabrita más acerca de nuestra inolvidable Raquel Saguier. Te pregunto concretamente, porque ya de la niña que perdí en el circo nos hablaste también, sobre la vera historia de Purificación. Un pequeño comentario sobre eso, ¿sí? Va a ser para nosotros muy valioso. Pues la vera historia ya hace tantos años que la leí, pero mi conclusión es que era una novela muy atrevida, en la cual tiene partes muy que a finales de los 80, que no estaban tan lejos de los 90 cuando fui, tocaban un cierto modo de moral establecida. Y según yo en el año 89, cuando se publicó, no me imaginaba, conocía a Lobo Diarte porque había jugado al fútbol sala contra él, ¿no? Pero no me iba a imaginar que iba a acabar estudiando la literatura del país de Lobo Diarte, ¿no? Que vivía aquí en Valencia. Pero sí que puedo comparar con el 95 y sí que era una novela muy atrevida para aquella época, ¿no? Vamos a ver, es un tema ya tocando el adulterio y tocando determinadas cuestiones que herían mucho al entorno machista entonces, ¿no? Sin embargo, es que yo me quedé también, sobre todo, con esta Zanja está ocupada, que a mí me parece una novela impresionante. Es una novela de altísimo nivel y que le pudo abrir las puertas a publicar en todo el mundo. Porque me consta, yo fui testigo de que Carmen Balcells se dirigió a ella.
Pero claro, Carmen Balcells ponía muchas condiciones y Raquel no estaba dispuesta a aceptar todas. Además, estaba entonces muy preocupada por su marido que no podía salir de la habitación entonces y sacrificó, o sea, sacrificó parte de su vida por su marido. Y claro, yo cuando iba a Paraguay quedaba a comer con ella y para ella era una salida fuera salida especial, ¿no? Porque claro, yo la había ocupado de su obra profundamente en estos trabajos. Pero yo creo que la vera historia de Purificación quedó ahí entre las dos, entre la novela rompedora inicial, que fue La niña que perdió en el circo, y esa gran novela tan extraordinaria que es Esta zanja está ocupada, quedó ahí en medio la pobre cuando es una novela excelente. Pero queda ahí entre otras dos, una por rompedora y otra porque era una novela muy redonda. Gracias, José Vicente. ¿Y tú has leído El amor de mis amores? Sí. La tengo reseñada. No recuerdo ya si se publicó en ABC o en La Nación, no recuerdo ya. Sí, hablaste sobre eso. El amor de mis amores. Además, he de confesar que la tengo repetida. O sea, la leí, creo que me la envió su hija y después alguien me la metió igual fue Vidalia que me la puso en el montón de libros que me da cuando llego a Servilibro, ¿no? Que me llena con una bolsa y seguramente la metió. Yo tengo dos ejemplares. Y José Vicente, volverás un día a Paraguay, ¿sí? Cuando queráis y cuando arreglemos, cuando podamos viajar, cuando podamos subir un avión sin tapabocas ni nada de nada, y podamos viajar un poco tranquilos. Porque ya veremos a ver las vacunas estas si funcionan dentro de un año o no. Sí. Ya veremos. Muchas gracias, José Vicente, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también por su apoyo, profesora Esther. Un cariño grande. Y ahora está con nosotros la señora Teresa Méndez Feit para dar algunas palabras también al doctor José Vicente Peiró. Pues José, que estuve prácticamente muy atenta a todo y como siempre me fascinó, me encantó esa forma tan, ¿cómo se puede decir? Fluida que puedes hacer desde el pasado hacia el presente, sin, digamos, haciendo hincapié en lo importante y pasando por lo que pues puede quedar para otro momento cuando se haga mayores detalles. Yo te agradezco. Marilis, anotar que tiene que haber otro momento, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho, me pareció excelente, profesional, sí. Cálida y muy cálida la presentación. Se nota que tenés un cariño muy grande y eso yo personalmente soy paraguaya, por lo tanto tengo el cariño especial para mi país, pero siendo no paraguayo, yo siento esa hermandad, esa calidez que tenés, ese cariño tan grande para dedicarle casi 3.000 páginas, o no, casi 2.000 páginas, ¿no? O más de 2.000, tú te decís. 2.000, pero fuerte. ¿No? Bueno. Ahí en el comedor de mi casa están los dos tomos ahí. Bueno, no los quiero ni ver porque hay una cosa que no... ¿Verdad que sí, Teresa? Que cuando has escrito algo, lo decía Augusto Rabastro, ¿no? Ya deja de ser tuyo. Es verdad. Eso decía Augusto. Entonces, no quiero, o sea, sí que releo las reseñas que puedan aparecer en la prensa, porque es una manera de mejorar tu propia escritura, ¿no? Pero en los libros no los quiero volver a ver, o sea, no los quiero releer. Ya he leído las pruebas de imprenta a lo mejor, pero no quiero volver a releer, porque primero, si yo ahora miro este libro, seguramente empezaría una redacción totalmente distinta. Claro. Exacto. Obviamente escribir también se aprende día a día. Entonces, no olvidemos una cosa, la crítica literaria algún día será un género literario. Yo reivindico el papel del crítico como creador, no un ensayista, no.
El crítico no debe, no está para poner solo su opinión, que también, ¿no? Pero, sí, sino para hacer un análisis, pero un análisis que no caiga en el comentario de texto escolar, ¿no? O académico, sino para hacer una recensión crítica, ¿no? Y también exige un arte. Y me encanta trabajar para los periódicos porque te ponen la dictadura de las 240 palabras y te digo en 240 palabras como cuento todo lo que pienso sobre esta obra de teatro o sobre esta novela. En 240 palabras es nada, son 3 párrafos. Eso te enseña muchísimo a escribir. Seguramente a lo mejor de las 2000 páginas esas se quedarían a lo mejor en 1800. ¿No? Perdona, Teresa. Una pregunta. Te puedo hacer una pregunta. No tiene nada que ver con esto, tiene que ver con algo que dijiste. El año que viene se va a celebrar el centenario ¿de qué? De doña Josefina. Josefina Pla, que se decía que era en 1909, pero tú sabes que era más coqueta de lo que aparentaba. En realidad parece ser... 1903. En 1903, y lo dijo Feito, ¿no? O sea, está acreditado por la partida de nacimiento. Y lo escribió Teresa, acá, la tercera edición. Navarro me confirmó Isla de Lobos de la misma manera que su tío fue arzobispo de Valencia en la época de la última fase de la República y principio de la Guerra Civil Española. Sí, o sea, el año que viene no es centenario de nada. Ella nació en 1903. Claro. Entonces, para el año 23, un centenario. ¿Qué centenario? No, me refería al 23. Es que habrá que empezar a mover, porque todo no se hace en un día. Entonces, el año que viene habrá que empezar a mover el tema del centenario Josefina Pla en el 2023, ¿no? O sea, 120 años de Josefina Pla. Ya que no se celebró el centenario en el año 2003 porque se estaba con la discusión de la fecha realmente aún. Pues, a ver, que hagamos el 120 aniversario, ¿no? de Josefina Pla. Perfecto. Centenario, centenario y quinta parte. Tenemos entonces el compromiso de reunirnos el 9 de noviembre. Entonces, bien, la profesora Marily, si quiere dar algunas palabras finales también para el doctor José Vicente Peiró. Sí, en realidad lo que, además de agradecerle por haber aceptado con un sí muy fácil que siempre tiene con nosotros, por haber aceptado de estar hoy aquí, quería nomás decir que le debemos tanto a José Vicente. Aparte de Teresa, que fue la que empezó con esto de hacer estos trabajos de profundización de la literatura paraguaya, creo que entre los extranjeros José Vicente es el primero. Por lo menos no conozco de otro. Así que, y cada vez es más amplio lo que trabaja, cada vez más profundo. Así que estamos profundamente agradecidos como paraguayos, como profesores del área, ¿verdad? Y como futuros grandes críticos, siguiendo tus pasos, José Vicente. Muchísimas gracias, porque realmente tu sí con nosotros siempre es fácil. Así que yo te lo quiero agradecer más, porque a pesar de que parezca que vivimos lo que comentábamos cuando estábamos conectándonos, que ha sido un año difícil, pero encima había que cumplir con asistencias al teatro cuando había en esta tierra 100 muertos y 800 en toda España. Había que te jugabas la salud yendo por la calle a cumplir con tus obligaciones o a presentar un libro con el tapabocas puesto. Ahora ya parece que respiramos un poquito, ¿no? Hay contagios, pero no estamos como ustedes. O sea, hay contagios, pero con la vacunación está funcionando muy bien. En general, con todos sus problemas y la lentitud que he dicho antes de la Unión Europea. Pero te agradezco mucho por un motivo además, porque la vorágine de cosas y de trabajos en que se mete uno, y Teresa lo sabe muy bien, que me meto hasta donde no me llaman, ando siempre de aquí para allá y me solicita mucha gente por aquí. Sabes que solamente te puse, perdona que te tuté, pero
si a Rubén lo tuteaba, pues a ti también. Evidentemente, solamente te puse una condición, que fuera lunes o martes, ¿verdad? Lo cual aceptaste enseguida y por mí encantado, por un motivo, porque aparte, bueno, las horas de docencia se pueden arreglar en Paraguay, a las 3 de la tarde, aquí a las 9 no hay problema, acabas a las 7 o a las 8 se te da tiempo. El problema es el maldito teatro, que suelo ocuparme de miércoles a domingo, casi todas las tardes. Es lo que pasa por estar en jurados de premios de artes escénicas donde hay que ir y ver la obra en directo, en vivo, no por vídeo. Sí puede ser, ahora que no, pero... Y aquí se multiplica, o sea, esta ciudad, Valencia, es una ciudad llena de poetas y teatristas, ¿no? La única condición que te puse y la única que sigo poniendo, que sea lunes o martes. De verdad, porque me obliga a seguir trabajando sobre Paraguay. Muchísimas gracias, doctor José Vicente Peiro Barco. Es bastante tarde, son las 22:35, ahora ya en Valencia, España, y usted nos está acompañando con todas las luces, siempre muy atento, y le agradecemos infinitamente por todos sus aportes. Lo que aprendimos hoy es realmente invaluable y le agradecemos de todo corazón por habernos acompañado. Le agradecemos desde la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía, desde la carrera de Letras y también desde la Academia Paraguaya de la Lengua Española. También invitamos al público a participar el próximo lunes 14 de junio a las 18 horas de la exposición del profesor doctor Rodrigo Colmán Llano. Estará como moderadora la profesora Estela Josefina Godoy y el tema es Memoria, Invención e Identidad. Reflexión sobre la narrativa roabastiana. Le agradecemos a todos por su participación en la transmisión en vivo y en directo desde la página del Facebook de la Dirección de Investigación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.